Gracias de verdad por venir de parte del Colegio Victoria. Qué bueno que hayan apoyado esta iniciativa para ver si podemos ir haciendo más espacios en el transcurso del año. Este de los miedos es un tema yo creo que muy común en todos los niños y niñas, entonces elegí. La idea es que ustedes vayan sugiriéndonos algún otro espacio, algún tema que deseen, ¿verdad? Desde que podamos ayudarle en estrategias de padres de familia. Como ustedes saben, nosotros usamos el enfoque de disciplina consciente, entonces hoy vamos a dirigir la charla en cuanto a principios de disciplina consciente, de neurociencia y de algunas de las cosas nuevas que están como, por decir así, en la infancia que nosotros muchas veces no sabemos. Eh, lo que yo diga, vayan y validen. No es santa palabra, no lo crean. O sea, esto no es un manual de instrucciones que ya esto tiene que ser así y sirve con todos los niños, ¿verdad? Cada hijo es diferente y tenemos que ir a validar, bueno, esto me suena, esto lo voy a ver, o inclusive si hay dudas a lo largo del tiempo, ustedes también nos las pueden hacer llegar, ¿verdad? Y ampliamos el tema porque realmente tratamos de compactarlo, pero uno quiere dar mucho y el tiempo es poco. Abrazando los miedos. Yo creo que todos, si nos vamos a nuestra infancia, creo que todos hemos tenido múltiples miedos. Incluso cuando yo estaba haciendo la charla, yo decía, ¿qué miedos tenía yo, verdad? Y remontando a mis años, yo no sé ustedes, pero yo me acordaba de cuando yo era pequeña y en mi casa había una ventana y en esa ventana me quedaba alto. Cuando llovía y hacía viento en la época mía, habían como, no sé si ustedes se acuerdan, como matas de plátano y entonces las hojas de la mata de plátano se movían cuando había viento. Yo sabía eso porque yo era una niña y yo sabía que las hojas se iban a mover y se movían, pero cada vez que se movían y yo oía el viento y yo veía para la ventana, yo empezaba a ver sombras e imágenes y yo o sea, me las recreaba. De hecho, decía yo, mira qué interesante porque yo sabía la realidad, pero a mí esos momentos me daban miedo y angustia. Y yo lo más curioso es que no lo compartía con nadie. Eso era algo que era muy propio, algo que era muy para mí. Entonces vivía con eso a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Hasta hoy que lo volví a sacar de mi memoria. Inclusive mi familia no sabe eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces uno en la infancia va teniendo ciertos temores que se van transformando y no somos conscientes de ello? Ni siquiera nuestra familia lo sabe. No sé si ustedes se acuerdan de algún miedo por ahí que hayan tenido en la infancia o actualmente, pueden también compartirlo, ¿verdad? O sea, esto es un principio universal. Todos experimentamos miedo en algún momento y es una emoción con la que deberíamos irla conociendo. Y nos preguntamos, ¿qué sucedería si no tuviéramos miedo? Pues es interesante. Todos debemos tener en la vida una cuota de miedo. ¿Qué pasaría si fuéramos temerarios? Si ustedes no le tuvieran miedo, imagínense por un segundo, que ustedes no le tuvieran miedo a la velocidad en un carro. ¿Qué creen que sucedería? Probablemente tendríamos un accidente de tránsito que nos provocaría la vida. Si nosotros no le tuviéramos miedo a un precipicio, ¿qué creen que sucedería si no le tuviéramos miedo a ese precipicio? ¿Qué creen si no le tuviéramos miedo a cometer una infracción, digamos un robo? O si no le tuviéramos miedo a hacer algo, no sé, a atentar contra algo. Siempre en la vida es necesario una cuota de miedo. Un miedo que en la medida de lo posible nos ayude a enfrentar una situación. Entonces, no es que debemos quitar el miedo. Hay muchas corrientes que dicen, quitemos el miedo, anulemos el miedo, eliminemos el miedo. El miedo no se quita. Vean que aquí nos van acompañando miedos. Imaginémonos como monstruitos, nos van acompañando miedos. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esos miedos que ya somos conscientes que nos van acompañando? ¿Verdad? Tenemos que gestionarlos de una manera diferente. Todos tenemos diferentes clases de miedo, intensidades. También pongámonos a pensar, como dijo Jim, hay unos que no es tanto el miedo y a otros sí son más grandes los miedos, hay intensidad. Oh, yo puedo pasar tal vez este puente, pero no puedo irme en un bote al mar. Entonces son diferentes intensidades, ¿verdad? Los tamaños pueden ser unos miedos más pequeños, otros miedos más grandes. Mira, es que me da miedo tocar esto porque me voy a quemar, pero lo tiento y lo tiento y lo termino tocando, ¿verdad? Entonces hay miedos más pequeños y hay miedos más grandes. Me da miedo la electricidad, no lo voy a tocar y Dios guarde, es más grande el miedo.
crecen o se mantienen en el tiempo o también pueden disminuir, como en el caso de mamita que disminuyó su miedo, ¿verdad? Entonces ellos pueden cambiar y a veces ni siquiera tienen que ser tratados terapéuticamente. Los miedos simplemente cambian por diferentes circunstancias, vivencias, comprensiones, situaciones y momentos de vida. Van cambiando con nosotros y algunos se llegan a superar del todo. Inclusive uno dice, mira, de pequeñilla yo le tenía miedo a esto y ahora ya no le tengo miedo. ¿Cómo se me habrá quitado? Eso también sucede. Y también podemos ir adquiriendo otros a lo largo del tiempo y de manera inconsciente, porque yo no sé si a ustedes les pasa que de repente usted dice, y máximo después de pandemia, uno quedó como más temeroso a ciertas cosas. Y eso está también comprobado científicamente. El efecto tal vez, yo lo vi en un estudio de automovilismo, personas que les dio miedo volver a coger el carro. ¿Por qué? Porque en pandemia lo tuvieron que guardar. Entonces se sentían más inseguras y retrocedieron, por decirlo así. O el miedo en los chicos, hablemos de los pequeños, el miedo a ir a la escuela. Ya habían enfrentado un proceso de socialización y vuelven a tener miedo, vuelven a saber cómo no comunicarse. Entonces estos pueden aparecer en ciertos momentos también por ciertas situaciones de vida. Situaciones de temor en los niños y bueno, a personas desconocidas, cosas irreales que parecen reales, monstruos, pesadillas, lo que pueda haber debajo de la cama, de un armario, cosas que pueden ocurrir en la vida real. Inclusive a veces uno siente que no, pero hay muchos niños que dicen, yo tengo miedo y tal vez no está ocurriendo nada en la casa, pero viven con un miedo de que sus papás se separen. Y uno, pero qué raro, si no hay problemas en casa. Pero tal vez ellos viven con ese temor o la pérdida de un ser querido, ya mi abuelito está muy grande, o escucha que papá y mamá hablan de que abuelito o abuelita está grande y qué va a suceder, la hospitalización en momentos de COVID, en momentos de enfermedad. ¿Qué va a suceder? También nos llenábamos de muchos miedos, ¿verdad? Con respecto a la vida y lo que iba a suceder en estos años, a la enfermedad, lo que se escucha en las noticias, aunque ustedes no lo crean, todos, yo creo que tanto adultos como niños, tenemos unos oídos muy sensibles que de repente no nos damos cuenta de ello, pero todo lo estamos oyendo. Seamos conscientes o no, a veces uno dice, voy a prender la tele para cocinar o para hacer alguna cosa, pero mi inconsciente está escuchando lo que está ocurriendo ahí. ¿Cómo lo procesa mi mente? A veces yo no lo sé. Y uno dice, qué raro, mira, de repente me empiezo a preocupar. Cada vez que me dicen que voy a salir, me da miedo a caerme en un guingo. Pero no me estoy dando cuenta que tal vez estoy recibiendo muchas noticias de que autobuses, tráiler, de todo, están teniendo muchos accidentes de tránsito. Y mi inconsciente lo está registrando. Entonces también tenemos que ser muy cautelosos con toda esa información. Hay temores sociales como la escuela, los retos con amigos. En la escuela es un mundo, aquí en la institución. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, bueno, no es que mi hijo va muy seguro, pero también puede ser a no ser aceptado, a que piensen algo de mí, y aquí se van generando ciertos miedos, ¿verdad? Que como papás ni siquiera no nos imaginamos. Y ténganlo por seguro porque yo soy mamá y a veces que me doy cuenta de algunas cosas de mis hijas, uno dice, ¿pero de dónde? ¿De dónde? Si eso nunca ha pasado, nunca se ha visto, y uno se pone como más quisquilloso porque uno no sabe la fuente de dónde vienen estos miedos. Y uno como mamá o papá se empieza a preocupar, ¿qué está ocurriendo? ¿Verdad? Entonces, bueno, ok. ¿Qué es el miedo? Es una respuesta natural y adaptativa. Es una experiencia subjetiva. O sea, ¿quién le puede tener miedo a una araña? Yo se la puedo tener, pero es una experiencia subjetiva. Cada una la vamos a transitar de manera diferente. ¿Por qué usted le tiene miedo a la araña? ¿Por qué yo? Es diferente. ¿Cómo vamos a reaccionar? Es diferente, es subjetivo. Personas que puedan tener miedo a perder su trabajo, unos pueden ser porque no voy a encontrar otro, ya soy muy mayor, otros van a ser porque de ahí creo que nadie me va a contratar. Es una experiencia subjetiva. El miedo es una sensación que se manifiesta ante lo que se percibe como una amenaza. Siempre el miedo es como que mi cerebro, ahora lo vamos a ver, está percibiendo como una amenaza. Antes, en la época de antes, solo pensábamos que era una emoción y nosotros, es una emoción. No, ahora está relacionado no solo a una emoción, sino a todo un compendio de nuestro organismo. En un miedo siempre va a haber un área consciente y un área inconsciente.
Entonces, qué sé yo, viene alguien a contarme su miedo. Yo voy a escuchar una historia, pero también tengo que entender su parte inconsciente. También tengo que entender aquello que no dice o que ni siquiera sabe. Y ahí es donde está la raíz, generalmente en las partes inconscientes. Vamos a ir viendo el cerebro. Ok, ¿qué es lo que sucede? Yo percibo una amenaza y eso me da inseguridad. Porque por un estímulo desencadenante, que había un ascensor, que había un accidente, que lo que sea. Veo caras alrededor. También a veces nosotros pues, con nuestras caras todo se dice. Entonces yo estoy preocupada. Mi hija cuando estaba pequeña se rompió aquí la cabeza y estaba llena de sangre. Yo para esas cosas soy muy miedosa. Cuando yo la vi, la reacción mía, yo decía conscientemente, yo tengo que calmarme, porque si yo actúo como yo siempre actúo, ella se va a desbordar. Entonces yo trataba de no verla para no desbordarme. Yo la iba acompañando, pero yo decía, yo no puedo verla. De hecho, no pude entrar con ella al hospital porque yo me iba a descompensar si yo entraba al hospital. Pero ¿qué decía yo? Yo era consciente de que mi reacción iba a generar en ella una reacción igual. Es una como reacción espejo. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir manejando. Como les dije, el televisor encendido. ¿Qué hace? Se activa el centro de supervivencia y vienen pensamientos. Entonces yo pienso, me va a pasar esto, no voy a lograr lo otro, me van a decir esto y vienen un montón de pensamientos, vienen frases aisladas, también sonidos que se escuchan afuera, pueden ser agentes de miedo. Había un estudio que revela que desde que uno estaba en el vientre materno, ya uno escucha, ¿verdad? Obviamente. Entonces contaban una experiencia de una señora que tenía a su hijo y se había caído en la cocina un montón de ollas y sonaron las ollas. Y la persona que estaba en el vientre materno años después reportaba, pero es que yo tengo un temor y no sabía qué. Cuando se hace todo un proceso de psicología, se da cuenta que estaba asociado a ese momento en que las ollas en la casa habían caído. ¿Por qué? O sea, el feto, el bebé solo lo había oído. Él no tenía una interpretación de lo que había ocurrido. Y él lo percibió como una amenaza, se activó y entonces se generó un miedo en él. Entonces vean el impacto que hasta en edades tempranas uno puede decir, no, yo siempre he educado a mi hijo de X manera, pero también experiencias del vientre materno que pudiéramos haber vivido. Esa historia es muy importante. ¿Qué ocurrió en el momento de gestación? Y qué tanto consciente era yo de si recibió algún estímulo que pudo haber percibido como una amenaza, ¿verdad? ¿Qué viene? Viene la defensa. Entonces, ¿qué hacemos? Evitar, huimos o nos paralizamos o simplemente sentimos que no existe. Hay diferentes mecanismos de defensa frente a un miedo. ¿Y dónde se ubica todo esto? En el cerebro reptiliano. Pongan la manita así si ustedes pueden en este momento, como cerrando el puño. Ok, esto es para que se acuerden siempre. Esta parte que ustedes ven aquí, véanselo ustedes como el dedito este va a ser la corteza prefrontal, ahorita lo vamos a ver ahí, y el cerebro reptiliano, esta es la corteza prefrontal, viene y baja aquí y llega hasta acá. En la base, digamos, de mi muñeca está el cerebro reptiliano. ¿Qué hace el cerebro reptiliano? Es el que va a actuar, digamos, como reptilmente, lo más primitivo, el que no tiene conciencia, solo emoción y sentimiento. Ok, entonces ahí vamos a ir viendo otros ejemplos. De toda esta situación tenemos respuestas del organismo. Como les dije, el miedo no solo es una emoción. ¿Y cuáles son las respuestas del organismo? Una respuesta fisiológica, mi organismo cambia hasta, no sé si ustedes cuando tienen miedo tienen las manos frías, calientes, les suda, se ponen nerviosas, a veces nos ponemos con movimiento y uno dice, estoy nerviosa. ¿Verdad? Vean cómo el cuerpo, ni siquiera somos conscientes, pero el cuerpo ya nos da señales por él mismo. También hay una respuesta conductual. ¿Y cómo la vemos? En el comportamiento. Y esto es súper interesante. A veces nosotros decimos, es que notamos que nuestro hijo lleva 15 días irritado o lleva una semana y no hay manera y no hay manera. Es que estas respuestas al organismo pueden durar desde el mismo día hasta días después. Y ni nosotros somos conscientes ni los chicos son conscientes de que esto está ocurriendo.
¿Y cómo se ve? Se ve reflejado en pataletas, en irritabilidad, algunos no logran conciliar el sueño, empiezan a soñar pesadillas y uno, pero qué raro, agresividad, contestan más tosco, no quieren hablar y uno dice, mira qué extraño. Se altera también el apetito, hay llanto y el chico llora y dice, no sé por qué lloro, mi amor, pero ¿por qué estás llorando? ¿Qué sucede? No sé por qué estoy llorando. Y hay enojo también, porque no se entiende. Y él dice, pero este no soy yo. Entonces estas son respuestas emocionales que pueden ser sostenidas a lo largo del tiempo. Y se provoca el estrés, entonces, en los chicos y en todo ser humano. Y ahí es donde viene la emoción del miedo, una emoción que tal vez yo no entiendo, no comprendo y no sé por qué está ahí. Entonces me siento como que no soy yo, dice uno, ¿verdad? Ok. Ahora, como les dije, la corteza prefrontal, que es la que está ahí, que es la que está allá, es la que nos va a regular las emociones, sigue instrucciones y aprende nuevas habilidades. De hecho, sus chicos en este momento, ¿qué es lo que están usando en la escuela? La corteza prefrontal. Cuando uno les dice que sean más ordenados, que recojan su bulto, que aprendan hábitos de aseo, ¿qué usan? Usan la corteza prefrontal. Pero cuando estamos en modo miedo, ¿cuál es la que vamos a usar? Aquí con los chiquitos de escuela, ¿cuál es la que vamos a usar? El cerebro reptiliano, que está en la base. Se nos olvidó la corteza prefrontal. Entonces, la emoción del miedo es como que nosotros quedamos inhabilitados a actuar. Ahí nosotros no tenemos estrategias. Pónganse a pensar en una situación que ustedes no saben cómo resolver. También nos angustiamos, ¿verdad? Y no tenemos estrategias y empezamos, como diría uno comúnmente, a pelotear estrategias. Ok. Como les comenté, el cerebro reptiliano no tiene la capacidad de expresar al 100% las necesidades. Tampoco cuando yo estoy en el cerebro reptiliano, yo no puedo apalabrar lo que estoy viviendo. A veces a ustedes les ha sucedido algo que ustedes ni siquiera pueden como decir, y le dicen, bueno, ¿pero qué te pasó? ¿Qué esto y otro? Y bueno, o sea, quiero explicarlo, pero nadie me entiende. ¿Por qué nadie me entiende? Porque estoy desde el cerebro reptiliano, desde el modo de alerta, no puedo apalabrar. La corteza prefrontal no me está funcionando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hay que...? El cerebro reptiliano no puede asociar los eventos externos ni lo que está pasando. Uno dice, yo no sé qué está pasando. Esto pasó cuando hay un accidente, cuando sucede algo. Esto pasó demasiado rápido. No supe qué pasó. ¿Por qué? Porque estoy desde el cerebro reptiliano. No lo puedo ver, no lo puedo procesar, no lo puedo apalabrar y solo vivo de la emoción. Imagínense un chico, nosotros que somos adultos, yo creo que ustedes se están identificando con estas reacciones también en sus propios cuerpos. Pero ahora imagínense niños que no son conscientes de esto. Obviamente se van a sentir como, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué hay en mí? ¿Seré yo? ¿Verdad? Ok. Pongamos un ejemplo de un niño de 3 años. Un niño de 3 años no va a poder decir, mamá, ayer escuché sonidos fuertes, vi tu cara de terror y sentí mucho miedo en el ambiente. Por eso hoy estoy más irritable, desbordado y llorando muchísimo. Tenme paciencia. Ojalá nos dijeran eso, ¿verdad? Cada uno de nuestros hijos sería otra situación. Pero ellos no pueden hacer eso. Ni uno de 3, ni uno de 7, ni uno de 6. Es más, los estudios dicen que la corteza prefrontal todavía nosotros estamos tratando de construirla inclusive a los 30 años. Ahora, niños de 6, 7, 8, 9, 10 están en un proceso, ¿verdad? Y a veces queremos que actúen como si fuera una persona que ya pudiera tener todas las habilidades. Tú eres el adulto, ahí es donde nosotros entramos como agentes partícipes y somos los encargados de establecer una conexión con ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Indagar qué pasa en el ambiente, qué está afectando el estado interno de sus hijos, qué es lo que está pasando en el ambiente. A ver, algo se modificó desde nuestra mirada de adulto, algo está ocurriendo, porque también, aunque nosotros le preguntamos, mi amor, ¿qué pasó? ¿Cómo ellos nos lo van a decir? ¿Verdad? Si estamos desde el cerebro reptiliano, ¿verdad? El sistema nervioso del niño, como dijimos, toma varios días para volver a la calma en la medida en que se cumple la rutina. Si ustedes los ven muy nerviosas a sus hijas, a sus hijos,
Vayan tratando de, bueno, ahí lo vamos a ir viendo las estrategias, pero vayan sondeando el ambiente y vayan sabiendo que es un proceso de retornar a la calma. No esperen, pero ya pasó. A veces uno dice, pero eso ya pasó en la mañana y usted todavía igual. No, démosles su tiempo. Cada uno tiene diferentes momentos. Tú eres su figura de seguridad. De aquí en adelante a mí me encantaría que uno se llevara esa frase, que nosotros somos la figura de seguridad de ellos. ¿A quién van a recurrir más si nosotros mismos no somos esa figura de seguridad? Para mí es importante esto. Nuestra tarea es ser la corteza prefrontal de nuestro hijo para que se sienta más seguro. Si él no puede usar esto, ¿qué puede usar él? La persona que está a la par mía. La persona que es mamá, papá o esa persona en la que yo confío, ese encargado, que va a ser mi figura de seguridad. De aquí en adelante, tema de miedo o cualquier otro tema, ustedes lo van a lograr, porque siempre va a recurrir a ustedes como figura de seguridad. ¿Cómo puedo acompañar a mis hijos? Bueno, sin ignorarlos o hacer como si nada estuviera pasando, pero tampoco sumando a su causa confusión, porque eso nos pasa mucho. O nos vamos al extremo, no, eso no es nada, es que hay una araña, no quiero pasar, no pase, ahí no hay nada, y uno minimiza eso o lo magnifica. Ahí hay una araña, vea, esa araña, no se guarde, y uno tiende a los dos extremos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los puedo acompañar sin esas sobrereacciones? Porque al fin y al cabo son sobrereacciones. Bueno, creando estrategias para mitigar el impacto que tienen los eventos a nivel emocional. Siempre va a haber un impacto, siempre van a haber eventos, siempre, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Si somos esa persona segura y vamos a ver más estrategias, vamos a poderlos acompañar a mitigar ese impacto para ellos y para que ellos entiendan qué está sucediendo. Uno, entienda la vivencia de su hijo en ese momento. O sea, no se pongan a hacer otra cosa. Es que le tengo, lo que sea, hasta uno dice lo más tonto, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno dice, ¿cómo le va a tener miedo a eso? ¿O cómo se va a preocupar a eso? Es más, yo estoy tratando de imaginar en este momento como que uno dice, ¿cómo? Pero a eso. Y uno a veces, bueno, me acuerdo por la araña, ¿verdad? Porque es uno de los temas con mis hijas. Entonces usted dice, pero es una arañita indefensa. Y tal vez no le digo, mira, ¿cómo vas? Pero en mi mente lo primero que surge es una arañita indefensa, ni siquiera es una araña fea que pueda dar miedo. Pero primero me sitúo en él. ¿En qué? En que él está no utilizando la corteza prefrontal que yo estoy utilizando. Él está usando su cerebro reptiliano diciendo me da miedo la arañita y es un miedo válido. Conecte con su propio estado interno, con el de uno, ¿verdad? Los adultos debemos estar completamente regulados antes de pretender enseñar, educar o auxiliar. Si nosotros no nos vemos a nosotros mismos, no le podemos ayudar al otro. Había un ejemplo que me gusta mucho de cuando una mamá va junto a un niño en un avión y el avión tiene un desperfecto y les dicen que se pongan mascarilla de seguridad, ¿verdad? De aire. Entonces la mamá llega y piensa, primero se la voy a poner a mi hijo porque yo primero tengo que ponérsela a ella. Y entonces sucede la catástrofe de que a ella no le da tiempo de ponerse la mascarilla. Entonces, esto es un ejemplo muy bueno de que nosotros para poder auxiliar a alguien, primero tenemos que tener la mascarilla nosotros. No podemos pretender ir a otros si yo no lo hago. Entonces, acuérdense siempre de ponerse ustedes primero la mascarilla. ¿Cómo estoy yo? Para regularse, tomemos conciencia de los propios procesos mentales para entender cómo reacciono yo, cómo aprendo yo y cómo enseño. ¿Por qué? Porque hay cosas por las que yo tal vez he pasado en mi vida. Todos creo que tenemos como traumas, situaciones, cosas sin resolver. Entonces, qué sé yo, yo me acuerdo que en mi casa inconscientemente me criaron con muchos miedos. O sea, era miedo a todo, miedo a los animales, miedo al ambiente, o sea, era miedo a todo. Entonces, yo soy ahora muy consciente de que del patrón de crianza que usaron conmigo, de que tal vez yo me iba a acercar a una altura y me decían no se acerque ahí, que tal vez yo iba a pasar algo inseguro y me decían no esto. Entonces yo era muy consciente de ello y yo decía, yo tengo que entenderme a mí
para saber cómo le enseño a mis hijos, porque si no yo voy a enseñar de la misma manera. Si yo no hago este acto, yo le voy a decir, no, no se suba ahí, no, no pase ahí, no, no haga tal cosa. Pero entonces cuando yo entiendo lo que me sucede a mí, yo le doy libertad al otro. Regule su propio comportamiento antes de querer cambiar el comportamiento de su hijo. A veces somos nosotros los más desbordados. Como dicen los chiquillos, a veces uno es el que exagera. Ay, mami, pero eso no es tanto. Y uno, claro, y tal vez venían a contarte algo y uno, pero usted no vio esto, pero esto fue así, así, así. Y tal vez él no lo había visto con esa intención. Y nosotros magnificando. Y nosotros, ¿por qué? Porque no nos hemos trabajado a nosotros mismos y él se queda como, pero no era para tanto. Y nosotros sí lo hacemos para tanto, por nuestras vivencias. La única manera de enseñar a nuestros niños nuevos patrones es si nosotros nos salimos de nuestros patrones. Vean, si nosotros no nos trabajamos, ¿qué ocurre en nosotros? ¿Cómo les vamos a enseñar a los niños esos nuevos patrones? Eso es súper importante. Así vamos a poder ser esa persona segura para ellos. Su calma en la calma de su hijo. Yo creo que con todas las personas que yo he hablado siempre les digo eso porque yo lo aprendí para mí. No es porque estoy dando un consejo que yo no aplico, sino que yo decía, si mi calma es la calma de mi hijo y mi hija viene y me cuenta algo, o mi hijo me cuenta algo y yo no estoy calmada, lo siento, lo perdimos, nos perdimos porque no sabemos cómo resolver. Nos vamos los dos al cerebro reptiliano y nos fuimos de la corteza prefrontal. Su estado interno no solo dicta su comportamiento, sino también dicta el estado interno de su hijo. Como yo esté, también, ¿qué recuerdan los niños cuando ya son adultos? Y pónganse a pensar, uno llega y dice, ay, mi mamá siempre andaba, no sé, loca y haciendo y arreglando y no sé qué. O, ay, mi mamá siempre estaba tirada en la cama. Uno tiene recuerdos de cómo estaba su mamá siempre y su papá y su figura cercana. ¿Cómo estaba mi mamá? No, una intensa. Ahora que dicen los chiquillos la palabra intensa. No, mi mamá es una intensa. Queremos reflejar eso. Queremos ser mamás intensas. Que hemos popularizado el término, obviamente, ¿verdad? Pero queremos ser mamás desreguladas. Queremos ser papás desregulados. Queremos ser personas de seguridad, que no seamos seguridad, que más bien les demos a ellos más preocupación. Bueno, esa es una de las partes importantes. Como esté usted ante una situación de miedo, digamos que no quiera dormir solo, que tenga pesadillas, que no quiera separarse usted o que no quiera pasar por un lugar porque hay un animal, va a influir en las acciones de su hijo. Es importante preguntarse cuando sucede algo así, vean, antes de la mascarilla, antes de ponérsela a él, digo, ¿cómo me siento frente a este evento? Por ejemplo, que todavía sus hijos duerman con ustedes y ustedes están tratando de que ya no duerman con ustedes y uno frustrado, uy, otra vez esta noche, toda la noche y esa peleadera de ir y venir. ¿Y cómo me siento? Me siento frustrado, me siento enojado. O ya llevo una situación, es que siempre me traen, no sé, las mismas, no sé, no se come tal cosa en la escuela. Me siento frustrado. Es que no hace sus tareas, trabajos incompletos. Me siento frustrado. Primero tengo que saber cómo me siento frente a ese evento. ¿Por qué me siento yo así que mi hijo o mi hija reaccione de qué manera? Conecte con su frustración, reconozca las respuestas automáticas como encargado. Esto permitirá entrar en su propia autoconciencia. ¿A qué se refiere con respuestas automáticas? O sea, ¿cómo usted reacciona automáticamente? Yo llego y le digo a usted, mamá, ¿qué hace usted cuando llega su hijo de la escuela, su hija? Ustedes tienen una rutina automática, ¿verdad? Esas son respuestas automáticas. ¿Cómo le habla uno a los hijos? Automáticamente. Bueno, yo creo que a todo el mundo, a todos nos hablamos automáticamente. Entonces nosotros llegamos y decimos, ay, ¿cómo le fue hoy? Ah, bien, todo es automático. ¿Y qué hacemos con esas respuestas automáticas? Que llega y tal vez me las interiorizó un adulto anteriormente como diciéndome, vea, no sé, llega y me dice, es que es peligroso correr por el campo porque usted se va a caer. Y yo veo a mi hijo corriendo por el campo y tal vez ni siquiera es mi propia voz. Es la voz de que a mí me metieron eso.
Entonces yo automáticamente le voy a decir, hey, que no corra por el campo porque se va a caer. Y uno después dice, o sea, ¿por qué? O ni lo analiza, solo lo dijo. Vean que hay muchas respuestas automáticas que no responden ni siquiera como nosotros queremos criar. Responde a toda la información que nosotros hemos recibido en algún momento de nuestra vida. Entonces eso también es importante, ser consciente. Hay que entender desde dónde yo estoy acompañando a mi hijo, desde qué lugar me estoy relacionando con él o con ella. Y ahí yo hago un ejemplo, desde qué lugar me estoy relacionando. Imagínense en ese asiento que cada uno ha estado, en el lugar donde se encuentran viendo este video. Imagínense, si yo estoy en este asiento, ¿cuál es este asiento? Este asiento es desde la seguridad, es desde el enojo, es desde la paz, o es desde, no sé, desde la frustración. En el asiento que yo esté en ese momento donde yo esté sentada, desde ahí estoy acompañando a mi hijo o a mi hija. Para acompañarlos desde un sitio seguro, ¿qué debería hacer si yo estoy en este asiento de la frustración? Debería sentarme primero yo en un asiento distinto, en el que quiero acompañar a mi hijo o hija. ¿Y cuál será ese asiento? Solo usted lo sabrá, ¿verdad? Ok. Cosas que son importantes, pare y respire. Vean, cuando uno trata de lidiar con una situación con cualquier niño o con uno mismo, uno a veces, aunque no lo vea, uno también está agitado, uno también está frustrado, uno también tiene efectos fisiológicos. Pare, respire. ¿Para qué? Para que su sistema se vaya equilibrando nuevamente, para que se oxigene y usted deje de pensar con el cerebro reptiliano y pueda pensar con la corteza prefrontal. Cuando nos oxigenamos, podemos actuar desde aquí. Cuando no nos oxigenamos, actuamos desde acá. Escoja. ¿Qué puedo escoger? Las palabras que quiero usar, lo que quiero hacer, cómo voy a actuar. Incluso hay situaciones que no podemos tomar acción en el momento. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me pasa que yo no sé cómo reaccionar en el momento y digo, no tengo solución en ese momento. Me gustaría saber, pero yo creo que ningún encargado tenemos siempre el 100% de las soluciones y que sintamos que son eficaces. Entonces yo a veces digo, bueno, paro, respiro, me siento y les puedo inclusive decir a mis hijas, vamos a verlo más tarde, vamos a verlo en estos días, déjame analizarlo, déjame verlo. ¿Por qué? Porque es mejor hacer un acto de ¿qué? De que yo vuelva de aquí a aquí. O sea, yo no puedo vivir acá, yo tengo que hacer este trayecto. Cerebro reptiliano, corteza prefrontal. Y repetir, yo misma me repito, yo puedo manejar esto, porque hay veces en que no sabemos cómo manejarlo. Entonces también empezamos a influenciarnos, uy, no puedo manejarlo, y se lo digo a una persona para que me ayude, y tal vez esa persona está menos regulada emocionalmente que yo, y entonces ya no, fue peor. O hablo con varias personas y escucho la opinión de varios, y entonces, no hace esto, no hace lo otro, no, llévalo aquí, no dale aquello, no haz aquello, ay, qué mal, qué bien. Y uno no termina actuando desde el propio criterio de uno, sino desde lo que todo el entorno me dice. Y a veces me preocupo más, me da más miedo, o mamás que llegan a la par de uno, o familias y le dicen, no, pero qué raro eso. Y uno se preocupa más porque uno dice, ay, será tan extraño lo que está sucediendo. Entonces siempre debemos respirar, parar, escoger qué palabras vamos a usar y repetir, yo puedo manejar esto. Buscar la conexión con nuestros hijos. Usted le puede ayudar a salir de su cerebro reptiliano. ¿Para qué? Para que sea capaz de analizar y verbalizar. Eso es como básico. Que él, y no ya, no es que ustedes van a llegar ya, ay, ya tengo todas las estrategias y hoy me verbaliza todo y me dice las emociones. No, esto es un camino, ¿verdad? Pero nosotros debemos aspirar a que él nos pueda o ella nos pueda decir cuál es lo que él analiza y lo que puede verbalizar y cuáles son las emociones que está transitando. Empatizar con su sentir, nos regulamos juntos, eso es importantísimo, nos regulamos juntos. Ya me regulé yo, pero nos tenemos que regular juntos, ¿verdad? No minimice ni anule ni magnifique las cosas. Evite frases automáticas. También a veces decimos, usted es valiente, eso no es nada. Ven, usted es valiente. Una persona valiente también puede tener miedo. Tiene miedo. Entonces, uno no descarta al otro.
O sea, usted es valiente y tiene miedo, qué bien. Es una persona que tiene habilidades para sentir el miedo. Entonces no usemos eso no es nada. Sí, sí es, para él. No magnificamos ni minimizamos, le damos la importancia necesaria. Nosotros tenemos tendencia a siempre rescatar a nuestro hijo o hija. Entonces, ay, te está sucediendo tal cosa. No, mi amor, tranquilo, eso no es nada, todo va a salir bien, vamos adelante, usted puede. Y la charla motivacional, pero lo estamos salvando, no le estamos dando estrategia, no le estamos acompañando ni estamos haciendo una conexión con él. Estamos desde la silla, desde nuestro propio miedo de que él no o ella no pase por una situación estresante o angustiosa o de miedo. Entonces ahí estoy desde mi propia silla, no desde la de él. Decirle cosas como no pasa, mi amor, no te preocupes. A veces las mamás o los papás estamos tal vez ahí llorando por una situación y uno le dice al hijo, no, mi amor, no pasa nada, es que tenía alergia, es que ay, se me metió una basurita, secándote las lágrimas. O no, mi amor, yo no estoy triste y tal vez ay, tengo una tristeza por algo que me pasó en el trabajo, en lo que sea. O yo estoy feliz y mi lenguaje corporal, ser que estoy feliz. Eso no son cosas de niños, no te preocupes por la plata, no tenemos problema, no es esto. Ni que se preguntan, digamos, o que ponen películas, una película de Disney, o bueno, no vamos a irnos a comer, o vamos a no sé qué, para anular. Eso, nada, eso son estrategias. ¿Qué está haciendo eso? Confundiendo a sus hijos e hijas. Porque ellos saben lo que está ocurriendo. Ellos traducen el entorno. Entonces, cuando a uno lo confunden, ¿qué se crean? Se crean como yo estoy mal, porque yo creo esto, pero yo veo lo otro. Entonces yo aprendo a que yo estoy mal. Imagínense, o sea, uno no es consciente de eso, pero no hay que, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que los niños y las niñas ya saben lo que está pasando a su alrededor. Ellos conectan con el mundo sensible del adulto. Ellos saben cómo está mamá, cómo está papá, cómo está mi hermano, cómo está el maestro, cómo está mi amiguito. Ellos saben cómo está todo el mundo por medio de los gestos, por medio de expresiones faciales. Ellos son muy vivos, como diría uno. Absorben el estado emocional del ambiente. Inclusive si ellos entran a un aula o entran a algún entorno y sienten que el ambiente no es idóneo, ellos también lo van a percibir. Algo está ocurriendo aquí, algo que yo no sé cómo traducir. Entonces, tu tarea no es ignorarlo, ni decirles que no pasa nada, y mucho menos invalidar el sentir. Es qué está ocurriendo en su entorno, que él está queriendo traducir, pero no sabe cómo traducirlo, no sabe cómo apalabrarlo, ni cómo comunicarlo. Tu tarea es que haya una congruencia entre lo que esté pasando, lo que percibe y lo que tú le dices. El principio de necesidad es importante. O sea, a veces los papás llegan y me dicen, pero ¿cómo le voy a decir yo que tal vez tenemos problemas familiares? No, no es decir ni llegar a visibilizar, pero es decir, mira, si se dio cuenta y hay un ambiente y hubo un pleito o algo, dime, amor, en ese momento papá y mamá no se pueden entender, yo me siento triste. ¿Por qué? Porque no es decirle, vea, lo que usted se está imaginando está mal. No, es que está bien lo que él está viendo y no se lo está imaginando, lo está viendo, lo está viviendo. Y su adulto de seguridad, ¿usted qué le está diciendo? Invalidando lo que él siente. Ok. Nombra tu emoción, tu sentir y regúlense juntos. Si tu hijo está llorando porque hay sonidos afuera que me asustan, vamos a respirar juntos, estamos seguros. Ahí es donde yo ya entro regulada, donde ya no entran mis traumas de niñez, ya donde no entran mis intensidades, sino te acompaño. Hay truenos, hay rayos, hay rayería, me estoy muriendo de miedo. Ok, ven conmigo, abracémonos, si quieres estar conmigo abrazada, respiremos y estamos seguros. Esa es una forma de acompañamiento. No necesita usted ni siquiera darle estrategias, solo díganle estamos seguros. El vínculo que abre la puerta al mundo emocional para poner en palabras es muy importante. ¿Por qué? Porque ese vínculo, si ellos dicen mamá, papá, el encargado está conmigo, los van a tener de adolescentes y de adultos siempre buscando a quién, a su lugar seguro, a ese vínculo. Pero si ustedes no sirven de ese vínculo, no establecen esa conexión, ellos van a empezar a buscar
con quién resuelven las cosas, con quién se vinculan, porque no es que no se vincularon con ustedes y se quedan ahí, no, ellos se van a buscar alguien con quien vincularse, alguien que les dé seguridad, independientemente de si es una persona que los puede guiar o orientar bien o no. Entonces, por eso debemos ser vínculos seguros para nuestros hijos. Preguntas como ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿En qué puedo ayudarte? Son preguntas que les podemos hacer. No los embotemos, porque a veces uno se las tira todas en menos de 3 segundos y el chico queda como no sé ni qué decir, no sé ni qué sentir. Pero si yo todos los días, no solo cuando pasa un evento, sino que yo siempre le digo, mira cómo te sientes, aunque sea un evento de felicidad, mira cómo te sientes. Ah, me siento feliz. ¿Qué estoy creando? Estoy creando vínculo. Yo no creo vínculo solo cuando hay miedo. Yo creo vínculo cuando también hay seguridad, cuando hay alegría, o sea, creo vínculo en todo momento. Es que la gente cree que yo solo apoyo cuando sucede el miedo o cuando sucede algo que no nos gusta. No, yo apoyo también cuando hay amor, alegría, eventos bonitos, cómo te sientes, cómo le estás pasando, qué bien, ahí hay vínculo, ¿verdad? Ayúdele a poner su sentimiento en palabras. Eso es importante. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Volvemos al cerebro. Tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Qué hace el hemisferio derecho? El hemisferio derecho es como lo que hemos hablado del cerebro reptiliano. Vive plenamente, siente las emociones con intensidad y el hemisferio izquierdo pone nombre a lo que siente, le da un orden a través de las palabras. Entonces, en los niños, el cuerpo calloso, que es como decir la mitad de los 2 hemisferios, el cuerpo calloso no está completamente mielinizado. ¿Qué significa eso? Que es como que no tiene una gomita ahí en el medio. Entonces están separaditos, o sea, no están completamente juntos y unidos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces, no se pueden integrar ni pueden trabajar en conjunto. Entonces, el niño por eso a veces uno dice, sí, pero a veces actúa de una manera y a veces de otra, y como que uno siente que es como medio desordenadillo. No es que es medio desordenadillo, es que a veces actúa solo en el hemisferio izquierdo y a veces solo en el hemisferio derecho. Conforme él vaya creciendo, el cuerpo calloso va a hacer que esto se una y van a poder trabajar de manera conjunta ambos hemisferios. Por eso nosotros tenemos que ser su traductor emocional, que esto también es un término muy importante, que es inevitable que los niños estén expuestos a distintos escenarios, a la escuela, en la casa, o simplemente que vean a través de una ventana situaciones que no entiendan. A veces es muy común que nos dicen, pero es que en la casa no sucede esto, pero es que en la escuela sucede esto, pero es que en el deporte sucede eso, en el club, y yo nunca quiero que mi hijo vea esto. Mamás, papás, encargados, es inevitable que nuestros hijos vivan experiencias que nosotros no queremos que vivan. Ah, es que porque tuvo que haber visto, o sea, como lo que le pasó a la mamá, que vio algo, era inevitable. No hubo control. Y así pasa en la vida. Entonces no es el enojarnos porque con todas las personas responsables, porque, uy, vio esto, visibilizó aquello, la vecina, el señor, el esto, la escuela, el maestro. No, es, ok, lo vio. Yo no quería que lo viera, yo no quería que lo viviera, pero entonces, ¿cómo soy su traductor emocional en esa situación que está sucediendo? ¿Cómo lo regulo a él? Porque al fin y al cabo es mi hijo o mi hija el que yo quiero regular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo regulo a él? Ok, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar un lenguaje de seguridad. Usted regula con lenguaje de seguridad. Cambien el no pasa nada, el no te preocupes por estás seguro. Estamos seguros. Inclúyase en eso. Su tarea de hoy en adelante es mantener a sus hijos encargados seguros. Convierte la situación en un momento de aprendizaje. A veces nos angustiamos si viene una situación y más bien ese momento de aprendizaje fue un momento como de cólera, de enojo, de pelea. Es que... Y uno dice, ¿para qué hicimos si es un momento de pelea? No, hay que convertirlo en un momento de aprendizaje. Hay que resignificar la relación con el conflicto para convertirlo en algo que sea productivo. Y ya se dio esta situación, yo no quería que sucediera, yo no quería que pasara por ahí. Pero ¿qué quiero yo? Tengo la oportunidad de escoger para que sea algo de aprendizaje.
y no solo reactivo. El niño necesita ese adulto sintonizado que le preste palabras para poder describir lo que está pasando por dentro. Entonces, esas palabras, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís angustiado, estresado, esto, el otro? O sea, uno va enseñándole palabras que él va a ir identificando. Tú ves desde la perspectiva de tu hija, desde la edad de tu hija, qué palabras puedes usar. Ayúdale a través de tus palabras a ver qué está pasando y qué está sintiendo. Limite, bueno, ya eso hablamos, de limitar todas las imágenes. ¿Por qué? Porque ellos no pueden poner las imágenes en contexto, tampoco saben cómo hacer para regularse. O sea, incluso a veces pasa con los videojuegos. Es que están jugando videojuegos, pero tal vez el contenido del videojuego es bastante agresivo. Ellos, sí, es que están jugando, ellos entienden que no, que es que se están matando, pero eso es un juego. No, el niño no sabe cómo poner esas imágenes en contexto. Entonces también ahí debemos tener mucha atención con lo que ellos vean visualmente en pantallas, en lugares. No es quitarles todo, pero también es ponerles ese contexto para poderles ayudar a regularse. Ofrezca recursos para cuando entra la ansiedad, preocupación o algún miedo. Esto es una técnica de disciplina consciente, se llama Te deseo lo mejor. ¿Qué puede ser? Hacemos un arbolito de corazoncitos, de papel, ahí como nosotros queramos, es un tablero. Y entonces, ¿qué hacemos en ese tablero? Dice psicológicamente que podemos poner en el tablero, fulanito está enfermo y está preocupado porque está enfermo. Ok, le vamos a poner en el corazoncito ya sea la foto o el nombre de compañerito de Susanita. Y le vamos a poner la manita en el corazón y entonces vamos a decirle, depende del nivel del niño, ¿verdad? Le vamos a decir con palabritas, te deseo lo mejor, Susanita, que te recuperes. O le podemos cantar o hacer un dibujo o algo, pero le ponemos ahí en el arbolito el corazoncito que te deseo lo mejor. Psicológicamente esto es un sentido de agencia. ¿Qué significa? Que yo tengo la sensación de que yo puedo hacer algo, que yo siento que puedo tener control sobre algo en una situación. Entonces, ¿cuál es el control? Que yo le voy a hacer lo mejor a esa situación. Es que papito está enfermo porque se majó el dedo. ¿Cuál es la sensación de que el niño puede hacer algo por papito? Lo ponemos ahí, en el arbolito, en el árbol de te deseo lo mejor. ¿Puedo ejecutar alguna acción que me proteja o que contribuya a los demás? Entonces, este árbol es maravilloso porque empezamos a usarlo. Es que fulanito tiene miedo por su examen. ¿Querés que lo pongamos ahí? Te deseo lo mejor. Y ahí vamos viendo en la otra que, ahí viene lo mismo, una práctica, situación. Llega tu hijo preocupado a casa y te dice, mamá, Pedro no fue al colegio hoy porque está enfermo. La reacción automática, la reacción automática de nosotros puede ser paralizarnos un poco y no sabemos qué decirle y le respondemos, mi amor, tranquilo, sí se enfermó, pero va a volver pronto. Seguramente están cuidando, pero va a volver pronto. Está bien, pero no le damos ese sentido de agencia, de que tal vez él pueda hacer algo por su compañerito. ¿Cómo lo haríamos? Profundicemos más en la situación. ¿Quieres poner una foto de Pedro en el tablero? Vamos a desearle lo mejor. Y ahí cambia la cosa. Es una herramienta que desarrolla empatía. Nosotros andamos buscando cómo hacer también para que nuestros hijos sean empáticos con todo el mundo y nosotros andamos buscando. ¿Por qué? Porque desarrolla empatía. Qué sé yo, está pasando una ambulancia y entonces el niño preocupado porque oye la sirena y uno dice, oímos la sirena, validamos, deseámosle lo mejor a esa gente de la sirena, Señor que ve en la sirena, y le ponemos en el arbolito, te deseo lo mejor, un sentimiento de empatía. Vean qué bonita una estrategia, muy fácil que la podemos trabajar en muchos ámbitos, ¿verdad? Fortalece la sensación de estar interconectado con las demás personas, no soy solo yo. No solo transito yo mi miedo, no solo transito mis emociones, aprendo a conectarme también con el otro. Ayuda en momentos estresantes y difíciles y cuando uno se siente impotente, porque a veces uno hasta como adulto no se siente impotente a veces de cómo puedo. Yo decía, este árbol es maravilloso hasta para mí, porque entonces yo digo, perfecto, porque yo siento que puedo hacer algo por el otro, le puedo decir lo mejor cuando sé que está pasando por una situación difícil si no tengo control sobre ello.
Establezca rutinas tranquilizadoras, utilícelas en los distintos espacios, cada uno sabrá qué ayuda a tranquilizar a sus hijas, qué sé yo, vamos a ver música, vamos no sé, a hacer un espacio para que te sientas bien. ¿Cuáles son las rutinas? Y las rutinas tranquilizadoras, hay miles, pero no vamos a profundizar. Pero lo importante de una rutina tranquilizadora es que no solo la hagan cuando haya un evento de miedo o de estrés, háganla siempre. Ustedes están hablando con sus amigos o pasando un momento bonito, eso es una rutina tranquilizadora. Entonces, tengamos rutinas tranquilizadoras siempre para que los niños aprendan que nosotros no solo tenemos que vivir de conflicto en conflicto o de miedo en miedo, que podemos tener espacios para tener nuestra rutina tranquilizadora. Desarrolle un lugar seguro, que esto es un rincón de paz, un lugar seguro, depende del enfoque en que lo digamos. Es un espacio físico donde te puedes conectar con tus emociones y regular tus estados internos. Solo decirle qué espacio de la casa quieres escoger para que ese sea tu sitio seguro, donde te sientas cómodo, donde las emociones son bienvenidas, el miedo, el enojo, la ira, el amor, la gratitud, todas las emociones son bienvenidas. Que no sea un castigo ni tampoco que ustedes le digan, uy, está intenso, está estresado, está miedoso, vaya a su rincón seguro. No, porque ya perdió la intención del rincón seguro, ¿verdad? Ujú. Y recuerden que aunque no lo crean, el miedo puede servir. Tener miedo siempre tiene una intencionalidad, tiene un rol de protección. ¿Para qué? Para ser cautelosos, como hablamos al principio, para generar soluciones, para tomar decisiones, para innovar. Hay gente que a raíz de que ha tenido miedo a algo, dice, tengo que innovar un proyecto o algo para gestionar este miedo, para empatizar, encontrar alternativas también para sentirnos cómodos, saber que tal vez no nos estamos sintiendo bien. ¿Cuándo es necesario buscar ayuda? Porque aquí hemos hablado de lo que nosotros podemos hacer como cuidadores y encargados de nuestros hijos, pero ¿cuándo es necesario buscar una ayuda profesional? Si los miedos y las preocupaciones son muy intensos y les impiden que lleve una vida normal, como ir a la escuela, dormir solos, o sea que usted ya dice, ya yo hice todo y esto continúa en el tiempo, es necesario buscar una ayuda. Cuando se provoca angustia, rabietas o berrinches, cuando los vemos en estados emocionales que no, o sea, así no era, y está transitando por espacios de estados emocionales y no logramos traducir ni entender, busquemos una persona profesional. Cuando presenta síntomas físicos, dolor de estómago, de cabeza, ritmo cardíaco muy acelerado, falta de aire, se marea o tiene náuseas, esos son indicadores de que algo está ocurriendo. Yo a mi hija le decía, ¿te duele la pancita? Y me decía, sí. Y le digo, ¿y qué será? Y no sabía. No, ni yo podía ser traductora, ni ella podía ser traductora. Necesitamos un profesional que venga a intervenir en esas traducciones. No le tengamos miedo al psicólogo, no le tengamos miedo a un psiquiatra, no le tengamos miedo a un profesional que son expertos y que nos van a poder guiar. Y los niños que reciben un acompañamiento desde pequeños son niños que pueden apalabrar tal vez en muchos sentidos mejor que otros que no. Pero también si ustedes son personas seguras, van a ver el éxito en las conductas de sus hijos